Empecé pensando que el peor sonido del mundo era el despertador a las 5:30 de la madrugada. Estaba equivocado. Es el suave din de una notificación de correo, ese que me rompió el mundo. Parecía rutinario. La empresa ofrecía paquetes de salud con descuento y uno de los complementos opcionales era una prueba genética/analítica de ADN. La hice por curiosidad, y hasta convencí a mi mujer, Laura, para que los niños se la hicieran también. Será interesante, le dije. Veremos a quién se parecen. Cuando llegaron los resultados casi los borré sin abrir. Pero algo, llámalo curiosidad, llámalo destino, me obligó a abrir el informe. Y allí estaba. Los niños que había criado, amado y por los que lo había sacrificado todo, no eran míos. Ni siquiera una coincidencia parcial. No era un error estadístico. El algoritmo no podía ser más contundente. Mi primer sentimiento no fue rabia. Fue confusión. Tenía que haber habido un error, una mezcla en el laboratorio, datos equivocados, cualquier cosa menos eso. Llamé al laboratorio. Volvieron a analizarlo. Confirmaron. Sin error. Esa noche, Laura notó que estaba ausente en la cena. ¿Día duro en el trabajo?, preguntó, sin apartar casi la vista del móvil. Algo así, respondí. Ni siquiera preguntó más. Puso los ojos en blanco y masculló algo sobre los hombres y sus estados de ánimo. La miré, a la mujer en la que había confiado toda mi vida, y por primera vez no la reconocí. Su risa sonaba fingida. Sus palabras, ensayadas. Más tarde, mientras se dormía a mi lado, yo me quedé en vela mirando al techo, con el corazón latiéndome a toda prisa y una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Quién es el padre de mis hijos? Y así, de la noche a la mañana, mi vida tranquila y previsible se convirtió en un misterio insoluble. Pero si Laura pensaba que podía mantenerme en la oscuridad para siempre, me subestimaba. No iba a explotar. No iba a gritar ni a suplicar. No, iba a buscar la verdad. Y cuando la encontrara, el mundo que ella había construido sobre mentiras se vendría abajo, no con caos, sino con una justicia tranquila y precisa. La gente suele pensar que la traición es algo dramático, gritos, lágrimas, una puerta que se cierra de golpe. En la vida real es más silenciosa. Más educada. Lleva una sonrisa puesta. Durante las semanas siguientes, interpreté mi papel a la perfección. Iba a trabajar, me reía de las bromas sarcásticas de Laura, ayudaba a los niños con los deberes. Pero bajo esa superficie tranquila, lo observaba todo. Cada palabra. Cada mirada. Cada llamada que atendía en otra habitación. Laura había cambiado, aunque antes no me hubiera dado cuenta. Estaba siempre irritable. Si llegaba tarde a casa, me acusaba de no preocuparme por ella. Si llegaba pronto, se quejaba de que no le daba espacio. Decía que no la entendía, que merecía algo más que esta rutina aburrida. Una vez, incluso dijo: «Eres demasiado bueno. Demasiado amable. Es agotador». Recuerdo que me reí, pensando que era una broma. No lo era. Una tarde le comenté que mi socio, Greg, se comportaba raro últimamente, distraído, nervioso, evitando mirarme a los ojos. Laura se quedó inmóvil. Solo un segundo, pero lo vi. Luego sonrió demasiado deprisa. «Estará estresado», dijo, cambiando enseguida de tema. Fue entonces cuando la primera sospecha real me golpeó como una ola fría. Greg. Mi amigo más cercano. Mi socio, en todo menos en sangre. Al día siguiente, en la oficina, empecé a observarle igual que hacía con ella. No podía mirarme a los ojos. Se reía demasiado fuerte con mis chistes. Y cuando Laura me escribió diciendo que saldría con unas amigas, el teléfono de Greg vibró casi al instante, un mensaje que silenció con rapidez. No los enfrenté. Todavía no. Quería la verdad, no suposiciones. Así que empecé a recopilar. Recibos. Registros de llamadas. Horarios de correos electrónicos. Pequeñas piezas, insignificantes por separado, pero que juntas, contaban una historia. Una historia de reuniones nocturnas.
viajes de trabajo. Mentiras disfrazadas de rutina. Una noche, mientras ella se duchaba, vi una notificación que apareció en su móvil, un mensaje de un número sin guardar. ¿El mismo sitio mañana? Ya te echo de menos. Lo borró antes de que pudiera ver más. Pero no lo necesitaba. El puzzle ya empezaba a encajar. No sabía qué dolía más, su traición o los años que pasé sin querer ver. Pero una cosa estaba clara, si ella había sido capaz de mentir tanto tiempo, yo podía esperar lo que hiciera falta para desenmascararla. Y lo haría. No con rabia. No con violencia. Con hechos. Porque cuando la verdad saliera a la luz, no dejaría lugar a dudas, ni excusas, ni rincones donde esconderse. Solía creer que las mentiras eran desordenadas, llenas de grietas, contradicciones, fáciles de descubrir. Resulta que las mejores son rutinas cuidadosamente mantenidas. Cada miércoles, Laura decía que se reunía con su club de lectura. Cada jueves, Greg aseguraba tener reuniones con proveedores. Comprobé ambas cosas. El club de lectura no existía. El proveedor se había jubilado hacía 2 años. Fue entonces cuando empecé a documentarlo todo. En silencio. Con calma. Como un científico observando una reacción química. Creé una nueva cuenta de correo y fui guardando copias de recibos, capturas de pantalla, incluso registros del calendario que compartíamos. Luego coloqué un pequeño localizador GPS en el coche de Laura, legalmente, ya que el coche estaba a mi nombre. La primera vez que emitió una señal, se me encogió el estómago. Su club de lectura se reunía exactamente en el mismo sitio donde siempre aparecía el coche de Greg, un hotel boutique a las afueras de la ciudad. Aún así, no dije nada. Sonreía. Preparaba la cena. Dejaba que me diera un beso en la mejilla y fingiera. Porque por primera vez, no era yo el ingenuo de la historia. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 semanas después. Mientras revisaba el portátil de Greg una noche en la oficina, encontré algo inesperado: carpetas encriptadas con nombres de proyectos falsos. Dentro había correos personales que se remontaban a años atrás. Mensajes entre él y Laura. Algunos recientes, otros más antiguos que nuestro hijo pequeño. Entonces la verdad me golpeó con más fuerza que los resultados del ADN. No había sido un error puntual. Era una relación larga, tejida en el día a día, escondida tras sonrisas, vacaciones y supuestos viajes de trabajo. Cuando cerré el portátil, no sentí rabia. Sentí claridad. Ellos habían interpretado sus papeles a la perfección, pero yo, al fin, entendía el mío. Esa noche no pude dormir. Laura, por supuesto, se dio cuenta. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó, molesta. Estás distante. Solo estoy cansado, respondí. Suspiró, se dio la vuelta y murmuró. Siempre tienes una excusa. Esa frase, tan pequeña, tan descuidada, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre en quién se había convertido. No se sentía culpable. Ni arrepentida. Solo le molestaba que pudiera alterar su comodidad. Así que me hice una promesa: no le quitaría nada por la fuerza. Sin gritos. Sin venganza. Solo una exposición tranquila e incontestable. Cuando la verdad saliera a la luz, no sería yo quien la destruyera. Sería su propio reflejo. Y yo acababa de empezar a construir el espejo. Me di cuenta pronto de que la verdad, por sí sola, no bastaba. La gente no cree en los hechos silenciosos, cree en los momentos. Así que tenía que crear uno. Empecé con cosas sutiles. Cambios pequeños, aparentemente normales, que para ella no significaban nada, pero para mí lo eran todo. Le pedí a Greg que me ayudara con una nueva presentación para un cliente. Le dije que organizaríamos una cena en casa el mes siguiente, para posibles inversores. Laura lo oyó, claro, y protestó enseguida. ¿En casa? No quiero que la gente juzgue mi comida. Su tono era cortante, a la defensiva. Yo sonreí. No tendrás que cocinar. Me ocuparé de todo. Se encogió de hombros y volvió a mirar el móvil. No se dio cuenta de que me temblaba un poco la mano mientras servía el café.
Durante los días siguientes, fui preparando todo en silencio. Invité a algunos inversores de verdad. Añadí también a 2 amigos comunes que nos conocían desde hacía años, de esos que se fijan en los detalles. Y a una persona más, una abogada de familia. Solo una amiga del trabajo, dije. Mientras tanto, Laura estaba cada vez más irritable. Empezó a acusarme de ser distante, de guardar secretos, incluso de ser frío. «Estás escondiendo algo», soltó una vez, entornando los ojos. Era casi irónico, oírla acusarme de lo mismo que ella había perfeccionado. Así que no dije nada. La dejé en su propio desasosiego. Greg, por su parte, se mostraba cada vez más nervioso. No paraba de preguntar por la cena, por la lista de invitados. Yo fingía no notar sus manos sudorosas ni su sonrisa forzada. La noche antes del evento, Laura pasó 1 hora eligiendo vestido. ¿Esto queda demasiado formal?, preguntó. Perfecto, respondí. Vas a causar impresión. Entonces sonrió, esa misma sonrisa que antes me encantaba, hasta que comprendí con qué facilidad mentía. Aquella noche, cuando los niños se durmieron, entré en mi despacho y abrí la carpeta con todas las pruebas. Fotos, correos, recibos, cronologías, cada pieza cuidadosamente ordenada. Añadí un documento más, 2 copias certificadas del informe de ADN. El día siguiente no se trataba solo de descubrirlos. Se trataba de poner fin a la ilusión, de una vez por todas. No sabía cómo se desarrollaría todo. Solo tenía clara una cosa. Cuando la verdad llegara, lo haría en silencio, como una tormenta sin truenos, que simplemente lo arrasa todo. Y cuando terminara, yo no sería el destrozado. Sería libre. La noche de la cena, todo parecía perfecto, las velas encendidas, la mesa puesta con esmero, la música lo bastante suave como para sonar elegante. Laura estaba radiante, interpretando su papel favorito, el de esposa encantadora y entregada. Greg llegó pronto, con una botella de vino y esa sonrisa nerviosa que llevaba semanas intentando disimular. Noche importante, dijo. Sí, respondí. Una para recordar. A medida que los invitados iban llegando, Laura se movía por el salón riendo demasiado alto, tocándole el brazo a Greg con una naturalidad exagerada, sin darse cuenta de las miradas que algunos intercambiaban. Creía ser intocable, convencida de que nadie podría unir las piezas que había esparcido con tanto cuidado. La conversación fluía con facilidad. Hablamos de trabajo, de viajes, incluso bromeamos sobre lo imprevisible que puede ser la vida. Laura, siempre teatral, añadió. A veces hay que vivir por uno mismo, ¿no? No se puede pasar la vida entera intentando hacer felices a los demás. Su tono era mitad broma, mitad confesión. Greg rió, un segundo demasiado tarde. Levanté mi copa. Por la verdad, dije, sonriendo. Que siempre encuentre la manera de salir a la luz. Algunos rieron con cortesía. Laura me miró extrañada. El amigo abogado, sentado al fondo, no rió. Solo asintió. Después de cenar, cuando ya habían retirado los platos y el vino había relajado las lenguas, me puse en pie. Antes de que os marchéis, dije con calma, quiero compartir algo personal. Es importante para mí, como marido y como padre. La sonrisa de Laura se descompuso. Mark, ahora no, susurró entre dientes. Pero seguí adelante. Le entregué al abogado una carpeta. ¿Le importaría leerlo? Él lo hizo, con tono profesional, sin emociones, el informe de paternidad. 2 hijos. 0 coincidencia biológica. El silencio fue absoluto. El tic-tac del reloj sonaba ensordecedor. La cara de Laura pasó del blanco al rojo. Esto es absurdo. Tiene que ser un error. Está verificado, respondí en voz baja. Por 2 laboratorios distintos. Greg intentó hablar, pero la voz se le quebró. Tú, Laura se volvió hacia él, con los ojos desorbitados. Tú dijiste. No la dejé terminar. Deslicé mi móvil sobre la mesa y puse una grabación de su voz, sacada de uno de sus mensajes borrados. No puedo seguir fingiendo. Se merece saberlo, pero no hasta que estemos preparados.
Sin gritos. Sin caos. Solo silencio atónito mientras su mundo empezaba a derrumbarse. Miré a los presentes. Ahora entendéis por qué la verdad me importa tanto. Y luego a ella. Lo construiste todo sobre mentiras, Laura. Pero yo no voy a edificar mi vida sobre tus ruinas. Se levantó temblando, intentando darle la vuelta a la situación. Lo planeaste. Me has humillado. Asentí una vez. No, Laura. Eso lo hiciste tú sola. Yo solo preparé el escenario. Salió dando un portazo tan fuerte que las velas titilaron. Por primera vez en años, la casa se sintió real. Silenciosa. Sincera. Y por primera vez, noté cómo el peso en mi pecho empezaba a desaparecer. Si pensé que la tormenta había terminado aquella noche, me equivocaba. Laura no desapareció en silencio, transformó su vergüenza en un espectáculo. A la mañana siguiente, ya había reescrito la historia. Según su versión, el villano era yo. Les contó a amigos, vecinos e incluso a sus padres que la había tendido una trampa, que era emocionalmente abusivo, que la prueba de ADN había sido una crueldad calculada para humillarla. Lloraba por teléfono lo bastante alto como para que los niños la oyeran. Cuando llegué del trabajo esa tarde, estaba en el salón con ellos, el rímel corrido, susurrando. Papá está, un poco confundido ahora mismo. Esa frase, ese veneno silencioso, dolió más que la infidelidad. Pero no dije nada. No porque no me importara, sino porque por fin entendí que la verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Empecé a documentarlo todo otra vez, no por venganza, sino por protección. Cada mensaje, cada mentira. Y poco a poco, su relato empezó a desmoronarse. Porque la gente puede compadecerse de las lágrimas, pero también recuerda los patrones. Y Laura había dejado tras de sí un largo rastro de medias verdades que no encajaban. Greg, mientras tanto, desapareció por completo del negocio. Dimitió, alegando motivos personales, y se marchó de la ciudad. La empresa, aquello que habíamos construido juntos, quedó solo en mis manos. No fue una victoria. Fue una recuperación. Unas semanas después, Laura apareció en mi despacho. Llevaba el mismo perfume que solía usar cuando todo iba bien. Solo quiero hablar, dijo con voz suave, los ojos brillantes. La invité a pasar. Se sentó frente a mí, cruzando los brazos, como una reina reprendida por su sirviente. Me humillaste, dijo. Delante de todos. ¿De verdad crees que ahora te respetan? Se están riendo de los dos. Respiré hondo. Laura, no te expuse para hacerte daño. Lo hice porque la verdad tenía que vivir en algún sitio. Bufó con desprecio. ¿Verdad? ¿Y crees que el ADN te hace padre? Esos niños te quieren. Estás destruyendo su familia solo para tener razón. Sus palabras me hirieron, porque en parte tenía razón. Los niños me querían. Y yo los quería, más allá de lo que dijeran los genes. Pero yo no era quien estaba destruyendo la familia. Estaba intentando salvar lo que aún podía salvarse. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Te vas a arrepentir, dijo. Acabarás solo. Puede que sí. Pero al menos, por fin viviría en un mundo donde las mentiras ya no me poseían. Si Laura no podía controlar la verdad, controlaría la historia. En menos de una semana, los rumores empezaron a extenderse, de esos que se deslizan por los círculos pequeños mucho más rápido que los hechos. De repente, yo era el marido cruel que había perdido la cabeza. Decía que la había estado espiando, que había invadido su intimidad, que era un obseso del control. Contaba que la había humillado en público porque no soportaba que mi mujer fuese más exitosa que yo. La ironía era amarga, yo había pagado cada factura, cada hipoteca, cada viaje familiar. Pero en su versión, era el villano de su tragedia. Incluso en el trabajo comenzaron los susurros. Algunos socios me llamaron para saber cómo estaba. Uno llegó a sugerir que me tomara un descanso, por mi salud mental. Sonreí y le di las gracias, pero por dentro sentí que algo cambiaba. Entendí que la última arma de Laura no eran sus mentiras, era su fe en que yo perdería el control intentando defenderme.
Así que no lo hice. Me mantuve tranquilo. Me centré en los hechos, no en el ruido. Cuando presentó una denuncia diciendo que yo estaba emocionalmente inestable, y que no debía ver a los niños sin supervisión, no entré en pánico. Simplemente envié a mi abogado toda la carpeta que había estado construyendo, cada mensaje, cada mentira con fecha y hora, cada contradicción. 2 semanas después, su evidencia se desmoronó en el juzgado como papel mojado. El juez incluso le pidió, con educación, pero firmeza, que dejara de dramatizar cosas que no habían ocurrido. La resolución fue breve y devastadora. Custodia compartida. Transparencia total en las cuentas. Terapia obligatoria de coparentalidad. Laura estaba furiosa. Me llamó esa misma noche, con la voz temblando de rabia. «Me has vuelto a humillar. Estás destruyendo todo». Respondí con calma. «No, Laura. Solo me niego a dejar que me destruyas tú». Se quedó en silencio unos segundos. Luego colgó. Aquella noche, me senté con los niños a ver una película que solíamos disfrutar cuando eran más pequeños. Se recostaron sobre mí, igual que antes, como si nada hubiera cambiado. Y quizás, en cierto modo, nada lo había hecho, salvo que yo por fin entendía lo que significaba ser padre. No se trataba de ADN. Se trataba de estar ahí, incluso cuando el mundo se pone en tu contra. Aún así, algo dentro de mí sabía que Laura no había terminado. Estaba demasiado enfadada como para desaparecer en silencio. Y tenía razón, su siguiente movimiento sería el más sorprendente de todos. Laura nunca aceptaba los finales tranquilos. Si no podía ganar en privado, intentaría hacerlo en público. Todo empezó con una publicación, un mensaje largo y emocional en redes sociales. Una foto suya con los niños, acompañada del texto: «Pase lo que pase, una madre nunca se rinde con su familia». Los comentarios no tardaron en llegar: compasión, indignación, curiosidad. Se pintó a sí misma como la esposa destrozada de un marido cruel y manipulador que había utilizado la ciencia como arma para destruir a su propia familia. Una obra maestra del victimismo, cuidadosamente editada para ocultar cada mentira. Amigos que no veía desde hacía años me escribieron incrédulos. Algunos me ofrecieron apoyo, otros consejos. No respondí a ninguno. Pero hubo alguien que sí lo hizo: Anna, la exmujer de Greg. Su mensaje fue breve. «Creo que ha llegado el momento de que la gente sepa la verdad. Aún conservo todas las pruebas». En cuestión de días me envió capturas, mensajes e incluso transferencias bancarias que demostraban que Laura y Greg habían estado desviando dinero de la empresa para financiar sus escapadas secretas, mientras yo trabajaba horas extra para mantener el negocio a flote. Ya no era solo una traición personal. Era fraude. Entregué todo a mi abogado. Lo gestionó con discreción y profesionalidad. En menos de una semana, las autoridades iniciaron una auditoría interna. Citaron a Greg. Y también a Laura. Las mismas personas que la habían defendido en redes se quedaron en silencio. Las publicaciones de apoyo desaparecieron de un día para otro. Y cuando se dio cuenta de que la verdad la alcanzaba, Laura hizo su último intento desesperado. Me esperó a la salida del despacho, con las lágrimas corriéndole por la cara. «¿De verdad vas a arruinarme la vida por esto?», gritó. «Podríamos haberlo arreglado. Podríamos haber vuelto a ser una familia». La miré, sin ira, solo con cansancio. «Laura, yo no he arruinado tu vida. Solo he dejado de encubrirla». Se quedó helada. Por primera vez, no tenía réplica. Ni guión. Solo silencio. Esa noche, me senté en la terraza con los niños. Eran lo bastante mayores para notar que algo había cambiado, aunque no conocieran toda la historia. El pequeño me miró y preguntó: «Papá, ¿seguimos siendo tus hijos?». Sonreí, con un nudo en el pecho. «Siempre. Siempre seréis mis hijos. Nada podrá cambiar eso». Y mientras lo decía, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, no estaba viviendo una historia escrita por las mentiras de Laura. Estaba escribiendo la mía propia. Pero el último capítulo, ese que cerraría todo definitivamente, aún estaba por escribirse. Y no sería un capítulo silencioso.
La investigación avanzó mucho más rápido de lo que imaginaba. En pocas semanas, la ilusión de Laura empezó a desmoronarse por completo. La auditoría lo confirmó todo: transferencias no autorizadas, pagos ocultos, facturas falsas firmadas por ella y por Greg. Sus escapadas románticas aparecían disfrazadas como gastos de empresa. Las pruebas eran incontestables. Cuando la citaron a declarar, Laura ni siquiera me miró. Llegó con su mejor conjunto, como si la apariencia aún pudiera protegerla. Pero la seguridad que siempre había llevado como una armadura empezó a resquebrajarse en cuanto los documentos cayeron sobre la mesa. Intentó discutir, tergiversar, dar la vuelta a los hechos. Pero los números no entienden de emociones. Y la ley, tampoco. Después de la reunión, me esperó en el aparcamiento. «Todo esto es culpa tuya», me soltó entre dientes. «Podrías haberlo evitado. Podrías haberme protegido». La miré un largo instante. «Te protegí durante 12 años, Laura. De las consecuencias. De la verdad. De ti misma». Su expresión se deformó entre la rabia y la incredulidad, como si aún no aceptara que sus palabras ya no tenían poder. Unos días después, Greg por fin me llamó. Parecía 10 años mayor, con la voz rota. «He terminado de huir», dijo. «Asumiré mi parte». No sentí satisfacción, solo una extraña y serena calma. 2 personas habían destruido todo lo que habíamos construido juntos, y aún así, ya no había ira. Solo libertad. Pero lo que vino después sorprendió a todos, incluso a mí. En la vista final, cuando se habló de la restitución, me puse en pie. «No quiero dinero», dije. «Quiero otra cosa». La sala quedó en silencio. Incluso Laura me miró confundida. «Quiero la custodia completa de los niños», continué. «Y quiero que Laura se quede con todo lo que quede de nuestro patrimonio. Yo me marcharé sin nada, excepto con ellos». Se escucharon murmullos de asombro. Mi abogado intentó detenerme, pero ya no necesitaba bienes materiales. Solo necesitaba paz. Laura abrió la boca, sin creérselo. «¿Estás renunciando al dinero?». Asentí. «¿Por qué tú nunca entendiste lo que tiene valor de verdad?». Por una vez, no respondió. No quedaba nada que decir. Cuando el juez aprobó el acuerdo, sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una victoria silenciosa. No sobre ella, ni sobre Greg, sino sobre el hombre que fui, aquel que confundía amor con mentira. A la salida del juzgado, los periodistas esperaban. Solo dije una frase antes de marcharme. A veces la justicia no consiste en recuperar lo que te quitaron, sino en aprender a soltarlo. Pero aún quedaba algo por hacer. Algo que convertiría este final en algo mucho más grande de lo que ninguno de ellos imaginaba. La libertad no llega con aplausos. Llega de forma suave, como la primera bocanada de aire después de haber tenido la cabeza bajo el agua demasiado tiempo. Tras la sentencia, Laura desapareció de la ciudad durante un tiempo. Sin publicaciones en redes sociales. Sin llamadas. Sin drama. Solo silencio. Greg se declaró en quiebra y se mudó, dejando atrás solo oficinas vacías y malos recuerdos. Por primera vez en más de una década, la casa estaba tranquila. Los niños y yo construimos nuevas rutinas: colegio, desayunos juntos, noches de cine, risas que ya no eran forzadas. Dejé de mirar el móvil, dejé de esperar la siguiente tormenta. Pero no había terminado. Todavía no. Verás, había pasado meses recopilando pruebas, documentos e historias, no por venganza, sino por la verdad. Quería que la gente entendiera cómo es la traición cuando se oculta tras las sonrisas. Así que hice algo inesperado. Lo escribí todo. Cada detalle. Cada momento silencioso de comprensión. Cada elección que hice de no destruirla, sino de exponerla con dignidad. Después, envié el manuscrito a una editorial. 3 meses después, el libro salió publicado bajo un seudónimo. ADN, la verdad que me crió. No era amargo ni estaba lleno de ira. Era honesto, sobre el amor, la confianza, la paternidad y el precio de fingir. Se convirtió en una pequeña sensación online. La gente no solo lo leía, se veía reflejada en él.
Hombres y mujeres que habían sido engañados, manipulados emocionalmente. Me escribían, me diste el valor de marcharme sin odio. Cuando Laura volvió eventualmente, se enteró del libro como todos los demás, a través de los titulares. Intentó llamar. No contesté. No porque estuviera enfadado, sino porque ya no quedaba nada que decir. Los niños crecieron conociendo solo una verdad. Ser padre no tiene que ver con el ADN, sino con la constancia. Con estar presente, incluso cuando la vida no acompaña. A veces me preguntan: «Papá, ¿echas de menos a mamá?». Y les digo la verdad. Echo de menos a la persona que creí que era. La historia podría haber terminado con venganza. Pero, en cambio, terminó con paz, una paz que no necesita público. Y de vez en cuando veo mi libro en una estantería o recibo un mensaje de un desconocido que dice: «Tu historia me salvó». Me doy cuenta de algo hermoso. La traición que una vez me rompió, se convirtió en la verdad que me reconstruyó.